llevamos casi 2 horas de retraso sobre la agenda prevista, y que, en fin, un derecho humano también es el derecho, creo que, a la alimentación oportuna. Y, en fin, ante la difícil tarea también de resumir lo que han sido 5 horas con algo que entiendo ahora mismo el maestro Santiago Corcuera, la importancia del evento. Creo que esa es la primera. Ha habido una gran riqueza de insumos, hay una legitimidad que se gana cuando se hacen trabajos de este tipo. Pero igualmente el ejercicio debe continuar, no solo con los otros 2 foros similares que están anunciados sobre, entiendo, el tema de violencia contra la mujer y sobre derechos económicos, sociales y culturales, sino también, en particular, tomar nota de algunos anuncios, como por ejemplo el realizado por el maestro Alday sobre la posibilidad de unos diálogos con los defensores de derechos humanos. Yo creo que las intervenciones, lo que han reflejado ustedes del público, es una necesidad de comunicar, una necesidad de participar, una necesidad de aportar información. Como lo decía el maestro Ricardo Sepúlveda, no es solo un espacio para transmitir, es un espacio que debe de ser de diálogo y de escucha también por parte de las autoridades. Nos lo decía la maestra Mariana Benítez, hay que dejar atrás las acciones reactivas para asumir actitudes propositivas, lo que significa atender las recomendaciones y consolidar una política integral en materia de derechos humanos. Quiero retomar, a partir de la intervención también de Cristina, las palabras del licenciado Ricardo García Cervantes, cuando nos decía que había que mirar también los niveles de implementación a nivel de los estados y de los municipios. Como la variedad de México es mucho más que el promedio nacional, es mucho más que lo que ocurre a lo mejor en el Distrito Federal, ¿no? Claramente, a nivel de derechos humanos hay particularidades muy relevantes a nivel de los estados y de los municipios. Y cómo, si México quiere ejercer su liderazgo sobre el agua internacional, hay que ser contundente en el respeto a los derechos humanos. Ya entrando en cada uno de los paneles, en cuanto a los desafíos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, creo que hay un consenso sobre la necesidad de contar con un código único de procedimientos penales. Pero esta empresa que, al mismo tiempo, el magistrado Luna, la doctora González planteaban retos como la participación de todos los actores involucrados, las necesidades de capacitación o toda la complejidad de la gestión del proceso. La senadora Lely Gómez completaba estos retos con otros, como por ejemplo la necesidad de leyes secundarias sobre qué se entiende por delincuencia organizada, la legislación sobre defensoría pública o en materia de ejecuciones de penas. Pero creo que frente a todo esto también hay que tomar nota de algunas alertas que nos lanzaba el doctor Orlando Camacho, ¿no? Cuando nos hablaba de la falta de conocimiento que todavía existe sobre la reforma entre el gobierno y la ciudadanía, la deficiente planeación que se ha observado en algunos, por lo menos de los 14 estados que han comenzado, la falta de voluntad política para algunos sectores y al final la duda, que creo que quedaba un poco en el aire, sobre si se logrará cumplir con el plazo del año 2016 que está previsto, teniendo en cuenta que a la fecha solo 14 estados en distinto nivel de los 32 han comenzado a implementar la reforma. En cuanto al panel sobre la justicia penal a la luz de las reformas en derechos humanos y amparo, quizás rescatar una buena práctica que ha habido, que fue el esfuerzo de capacitación que se dio para jueces, magistrados y procuradores, liderado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero con apoyo de la Suprema Corte de Justicia y entre entidades, para familiarizar a nuestros operadores judiciales con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como recordaba el maestro Alejandro Alday. De la intervención del maestro Ricardo Sepúlveda, creo que hay varios puntos que podrían ser realmente relevantes, como entender que la reforma en derechos humanos y amparo es una única, por su gran incidencia en el sistema de justicia y la obligación que se traslada para armonizar el nuevo sistema penal con la nueva legislación. La oportunidad que planteó el maestro Ricardo Sepúlveda sobre la necesidad de revisar el estado de algunas recomendaciones que en su momento no fueron plenamente aceptadas, pero podría serlo a la luz de los avances que ha habido. Los reconocimientos hechos en el Pacto por México y en el Plan Nacional de Desarrollo en varios temas pendientes y, en concreto, la idea de implementar la reforma constitucional
institucional e impulsar la política de derechos humanos deberían ser una actividad única. Pero frente a estos planteamientos, la senadora también Angélica de la Peña nos daba algunas alertas, como puede ser, y retomaba varias recomendaciones mencionadas, como podría ser la derogación del arraigo, los temas sobre justicia militar, la definición de delincuencia organizada, las legislaciones sobre tortura y desaparición forzada, al tiempo que planteaba otros temas en agenda, como los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos y periodistas, y las ratificaciones que todavía están pendientes, como el PIDES o algunas convenciones de la ONU. Sobre el respecto también, la licenciada Jimena Medellín apuntaba también algunas otras alertas que creo que hay que tener en cuenta en este nuevo proceso que se está viviendo, como las dificultades del sistema acusativo, que ha tenido ya en otros países de América Latina y que deben ser alertas a tener presente. El tema de la impunidad y su gran impacto que está teniendo, varios de los panelistas lo han dicho, la desconfianza que genera en la ciudadanía frente a las instituciones, la necesidad de potenciar el diálogo entre la sociedad civil y el gobierno, un diálogo que ha comenzado, pero que hay que seguir profundizando y potenciando, la alerta que nos daba sobre la arbitrariedad en la aplicación de algunas leyes, los falsos dilemas sobre derechos de víctimas y acusados, o esa capacitación que hay que aterrizarla sobre el análisis de casos y expedientes concretos y no en términos muy generales. Finalmente, sobre los retos en las instituciones de procuración y administración de justicia, el doctor José Zamora hizo una, creo que muy completa presentación. En fin, solo creo rescatar esa visión de cómo el derecho penal en el pasado excluyó a las víctimas, pero ese mismo derecho, esa justicia penal, está intentando traerlas de regreso. Tarea que no es fácil por las dificultades para entender y reconocer el protagonismo que deben de tener las víctimas en los procesos. Las contradicciones entre esas apuestas a un modelo democrático de justicia penal, pero al mismo tiempo el énfasis en medidas represivas. Esas medidas represivas que nos diría Marie Claire cómo han llegado en muchos casos a una situación de crisis. Y la alerta. Se hablaba en el primer panel de los avances en 14 estados, pero la alerta del doctor José Zamora de cómo esas reformas en 14 estados han desaprovechado las oportunidades que la reforma introducía en favor de las víctimas. Creo que las alertas también de la licenciada Marie Claire Acosta sobre las tasas de impunidad, el 98%, o como la sobrepoblación carcelaria mayoritariamente por delitos menores y de población en situación de pobreza. El contexto grave que vemos en la crisis y los retos de incorporar los derechos humanos al sistema de justicia y, por otro lado, el reparar el daño a las víctimas, abriendo a la oportunidad a una posible solución de justicia de transición que obviamente consiste en poner a la víctima en el centro del proceso, pero también, como nos recordaba el maestro Corcuera, que esta justicia transicional no debe en ningún momento cerrar la puerta a la justicia ordinaria para capturar, procesar y sancionar a los responsables de graves violaciones y crímenes. Creo que, finalmente, en resumen, como lo decía, ha habido el resumen de las participaciones de todos ustedes, la necesidad de aportar, la necesidad de participar y, por supuesto, alentar a seguir creando espacios para consulta con la sociedad civil. Sobre todo, yo creo, para presentar todos esos retos que todos y todas ustedes conocen, todos esos retos que están pendientes, todas esas situaciones que cada uno de ustedes a través de sus organizaciones o sus vivencias personales han conocido y que también esperamos que el Estado mexicano recoja en su informe, que no sea solo un informe de actividades, de logros, sino también un informe de los retos, y nadie mejor que todas y todos de cada uno de ustedes para plantear esos retos. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos que estos ejercicios sean un éxito.